Bien, ya entramos en el mensaje a las 7 iglesias. Esta es la primera iglesia. Mi hermano Ariel, si tienes por ahí para apoyarme con el tema del contexto histórico de esta iglesia, para enriquecer esto que voy a explicar, sería bueno. Mientras yo voy a explicar el texto plano, si me puedes ambientar un poco ahí, con los comentarios contextualizados a esta iglesia histórica. Los reconocimientos, sí, están en el capítulo 2. La crítica está en el versículo 2, disculpen. La crítica está en el versículo 4. La exhortación está en el versículo 5. El reconocimiento, ¿sí? Los pros y los contras. El reconocimiento de su caída, aunque está caída, porque ha perdido su primer amor, ¿sí? Se le reconoce esto, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuál es el primer amor? Siempre se ha hablado de que la pérdida del primer amor, se habla de la pasión, de las fuerzas y de todo lo demás. Pero si contextualizamos el problema que se le coloca a la crítica, se le dice lo siguiente, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que has probado a los que dicen ser apóstoles. Entendiendo que esta fue una carta nueva, una carta muy nueva en el tiempo que se escribió, Pablo nos habló mucho de los falsos apóstoles, y Pablo escribió diciendo, siendo igual reconociendo a aquellos grandes apóstoles. Irónicamente Pablo les hablaba y les escribía de estos falsos apóstoles, ¿no? Usó en ironía Pablo. Entonces entendamos esto. Cuando escribe este grupo, había un grupo de personas, y acá estaba el tema de las obras de los Nicolaitas. Cuando se empiezan a meter personas y se empiezan a convertir personas en la obra de los Nicolaitas, siempre los Nicolaitas tenían un clero, un grupo de líderes, una formación piramidal, un concepto de liderazgo. Entonces, esta obra de Nicolaitas, de que es una obra humana, los discípulos tuvieron una discusión: Señor, ¿quién se sentará a tu diestra? ¿Quién será el mayor? Y había peleas. Y Cristo le dice que en ustedes no será así. Pero el que viene de afuera, le pasaba lo mismo que a ellos al principio. Ellos querían ver quién iba a estar al frente, quién mandaba, porque pareciese que ellos no veían una organización en el sentido humano, que había uno que mandaba, un pastor al frente, un apóstol al frente. ¿Quién es el que la lleva? ¿O quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene la máxima palabra? Y no había ese sentido de máxima palabra. La iglesia era totalmente transversal. Entonces, estas obras que aborrecían los apóstoles es la obra que es tan popular en las iglesias de hoy por hoy. Hoy por hoy las iglesias es alguien, no es el pastor, es el presbítero, es el obispo, es la máxima autoridad, es el señor de la iglesia. Entonces esos conceptos no estaban. Y estos primeros principios se quisieron meter en la iglesia en aquellos tiempos y se aborrecía, ¿no? Nosotros no somos, nosotros el Señor nos enseñó que el que quiera ser el mayor entre nosotros será el menor. Pero se les retracta que había un primer amor. ¿Qué será el primer amor? ¿O cuál había sido el primer amor que se le había perdido? Está claro de que se le reconoce que tiene muchas obras, tu arduo trabajo, paciencia. Entonces las obras que se reconocen, pero había un problema, y el problema era que estaban perdiendo su comunión, su tiempo para con Dios. A veces en las obras cristianas es normal de que las personas se involucren ampliamente en el trabajo, en los proyectos, en la predicación, en el proyecto evangelístico de la congregación, la cédula que está acá, en la campaña que vamos a hacer allá, en los misioneros que están. Entonces hay una preocupación tan amplia en la obra del Señor, Marta, Faray, Turá, ¿no es cierto? Y se nos olvida recordar un poco el corazón de María, ¿sí? Entonces ese equilibrio que debemos tener a veces lo perdemos. Y el primer amor es si estás olvidándote de mí, del Señor, estás preocupado mucho en la obra del Señor, pero no estás mucho con el Señor de la obra. Y a veces perdemos el rumbo, perdemos el sentido. Entonces la exhortación es: cuidado, no pierdas esa primera comunión conmigo, porque eso te va a llevar a un segundo problema. Se reconoce esto en el problema local que estaba pasando, pero cronológicamente las iglesias, las cosas que son y las que han de ser, recuerden la pauta, las cosas que han de ser, también se reconoce que este fue un periodo de la iglesia. Por lo menos en el primer siglo, si notamos el trabajo que se hizo en la iglesia apostólica,
los discípulos como Papía, Policarpo, y después tenemos los discípulos, y acá tenemos a Teófilo II, Teófilo III, que son los que estuvieron al frente de la iglesia históricamente. Hubo un cambio y hubo una degradación. La iglesia en el siglo III, la iglesia cristiana, de hecho, confundió tanto los conceptos y fue tan acogida en los tiempos que incluso después se hace la iglesia oficial, que se cometieron homicidios, o sea, se empezó a contaminar, se empezaron a hacer ideas equivocadas, se empezaron a meter ideas equivocadas, conceptos humanos, que eso ya es el problema. Pero por lo menos el primer amor se perdió mucho en el primero, entre el primer siglo y el siglo III aproximadamente. O sea, del tiempo apostólico hasta el año 300 aproximadamente se calcula que ese fue el tiempo cronológico de esta iglesia. Independientemente de que se escribió una iglesia, las cosas que son y las que han de ser. ¿Cuáles son las que iban de ser? Que la iglesia en el tiempo iba a perder su primer amor, pero iba a estar muy enfocada en las obras. Mi hermano Daniel, adelante con el versículo 8 al versículo 11, pero antes de eso voy a hacer una pausa. Si nadie hace un comentario, hermano Daniel, continúe con la segunda iglesia. Cambio. Bueno, dimos tiempo. Antes, profe, quiero leer un poquito, ya. Efeso era la ciudad más importante de la provincia de Roma, de Asia, proconsulado, centro postal y administrativo, casi tan importante como Antioquía. Éfesis significa deseo ardiente, hablando de la iglesia de Éfesos. Esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, del templo dedicado a la diosa Artemis, la Diana en latín. Como diosa de la fertilidad, según ellos, Diana había bajado del cielo, Hechos 19:35. Quizás se había forjado a la leyenda basada en la caída de un meteorito. El apóstol Pablo participó en el establecimiento de la iglesia en Éfesos y predicó allí por unos 2 a 3 años más o menos. Y la información sobre su obra en Éfesos está en Hechos 19:1-41, 20:17-38. Timoteo trabajó allí por encargo del apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:3, por tanto Timoteo también revela algo sobre los problemas en Efesos, junto con la carta de Pablo a los Efesios. Y por referencia también tenemos ahí a Aquila y a Priscila y Apolos colaborando en esa iglesia, Hechos 18:24-28. Un puntito con la iglesia de Efesos. Me dijo capítulo 2, profe, ¿cambio? Correcto, la iglesia número 2 del 8 al 11. Y gracias por ahí por el relleno histórico que es tan importante para comprender el contexto cultural y sociológico de esta primera iglesia también. El mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Cambio. Bueno, recordemos que en el periodo que está asignado es el periodo de la primera persecución. Históricamente, ahí ya la primera persecución, la persecución de Nerón, ¿no es cierto?, que empieza contra la iglesia. Es curioso, y justamente en este lugar se desarrolló una de las primeras matanzas y esto se cumplió. Pero después queda las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. El reconocimiento, ¿no es cierto?, sus obras, su tribulación, su pobreza, pero que es rico. Es casi la iglesia contradictoria, es totalmente la antítesis de la iglesia de la Odisea, la tibia, ¿no? Es todo lo contrario. Si la analizamos, dice todo lo contrario de lo que dice la otra. No temas nada en lo que vas a padecer,
aquí el diablo se echará a alguno de vosotros en cárcel para que seáis probados. Y se le dice algo, la primer pauta dice, yo te daré la corona de la vida. A la iglesia número 1 y a la iglesia número 2 no se le dan advertencias que vamos a ver en las otras iglesias. Cronológicamente se establece que después que la iglesia cristiana, ¿sí? Porque acá se empieza a establecer algo en el versículo 9. Se dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Desde el 320 en adelante, que la iglesia se hace, ¿no es cierto?, se establece como la iglesia oficial a través de Constantino. Entonces después empieza a ocurrir algo. La iglesia no aceptó las imposiciones de Roma. Una de las cosas que le dijo, no, que ya que tenemos los templos paganos, tómenlos para hacer sus cultos. Dijeron no, pero ahora como era la iglesia oficial tenían que acatar las órdenes. Y la iglesia que fue perseguida se empezó a volver una iglesia perseguidora. Cronológicamente, la primera persecución, o sea, una de las persecuciones, son 10 persecuciones históricas, una de las primeras persecuciones fue de la misma iglesia que fue adoptada por Roma, empezó a perseguir a aquellos que no aceptaban las normas de lo que iba a ser llamada la iglesia cristiana oficial. Entonces, contextualmente, acá empieza el primer periodo. Esta está ubicada entre el siglo III y el siglo IV, aproximadamente, algunos las extienden hasta el siglo V, pero primero en el primer siglo, y vamos a ver cómo la iglesia entra de un capítulo hasta los últimos, entra en una especie de decaimiento espiritual y una regeneración, y podemos casi encajarla perfectamente en la cronología de la iglesia. Mi hermano Daniel, adelante los comentarios con esta iglesia de Esmirna. Cambio. Profe, rellena un poquito, se me extravió la Esmirna, cambio. A ver, hay que reprendemos al enemigo que no le extravíe nada. Hay pautas muy claras en esto. Y hay presentaciones. Veamos la presentación que se hace en la primera. Dice, el que tiene las 7 estrellas, que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. La presentación cambia en el 8. El primero y el postrero, el que estuve muerto y estuve vivo, dice esto. ¿Por qué las presentaciones cambian? Es una pregunta. ¿Por qué se cambian las presentaciones? Cada presentación hace un énfasis en la visión que están perdiendo. Lo que estaba perdiendo la visión de uno, ¿sí? La visión de la primera es el que anda en medio de los 7 candeleros. O sea, yo estoy en medio de ustedes. Pero la otra le dice, ok, el que estuve muerto y vivo, dice esto. El que estuvo muerto y vivo. Aparentemente el problema era que estaban perdiendo en el ámbito de la victoria de Cristo en la cruz. ¿Sí? Está bien, murió, pero murió y vivió. Cada presentación no es al azar, no es una cuestión simple que se dice por decir o por rellenar algo, sino que cada presentación tiene como inicio al problema radical de cada una de las congregaciones, de las iglesias que se le escribe en ese momento. Adelante, hermano Daniel, cambio. Amén. La iglesia Esmirna era una iglesia muy perseguida en una ciudad rica que tenía poco tiempo para los cristianos. La ciudad en sí, fundada alrededor de 3 siglos antes de Cristo, fue un logro bien planeado de Alejandro Magno. Él era el centro comercial de Asia Menor y contrataba en la ruta directa del comercio que mantenía India, Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontrada por los arqueólogos en la ciudad indica muy claro que era una ciudad rica. El segmento judío de la población parece que no fue religioso y además muy descuidado con relación a las cosas espirituales. Se conoce muy pocos detalles específicos acerca de la historia de la iglesia de Esmirna, aparte de los que se dan aquí, ¿cierto?, en el libro Apocalipsis. Sin embargo, se puede deducir con acierto que fue una iglesia muy fiel durante el periodo de la persecución, a partir
de este relato las conocidas características de las condiciones de la Iglesia